Amados hermanos, en este día tenemos este privilegio de estar otra vez delante del Señor, en su presencia, juntamente con nuestros amados hermanos. Padre, aquí estamos, Señor, para alabarte, para bendecirte, para tomar este tiempo, Señor, para recibir la enseñanza de tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, porque se trata de cómo estar seguro de nuestra salvación, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra para obedecerla, Señor. Padre, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque queremos ver, Señor, tener esa seguridad de nuestra salvación. Bendito eres, Padre. Te adoro y te bendigo, Señor, y te doy gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Padre, porque ahora estamos sentados a tus pies y vamos a tomar tu santa y bendita palabra, Señor. Y el tema de hoy se llama la seguridad de nuestra salvación. Bendito eres, Señor. Te adoramos, Padre. Santo eres, Señor. Gracias, Padre. Amados hermanos, entramos a la palabra del Señor. Todo creyente en Cristo, amados hermanos, desea tener seguridad de su salvación. Es decir, la certidumbre de que cuando Cristo vuelva en las nubes por nosotros, o cuando nos llegue la muerte, irá a estar con el Señor Jesucristo en el cielo. Esa es la seguridad de nuestra salvación. Nuestra seguridad de salvación, amados hermanos, nos da el Espíritu Santo que vive en nosotros. Si somos guiados por Él, entonces Él nos da la seguridad de que somos salvos. Por eso debemos obedecer, amados hermanos, la palabra de Dios escrita y examinarnos cada día nosotros mismos a la luz de la palabra. Nuestra condición espiritual. Eso tenemos que examinarnos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Si nos morimos hoy, ¿cómo está nuestra condición con Dios? ¿Estamos bien o estamos mal? Si estamos con Cristo o estamos sin Cristo. Veamos en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, y aquí el Señor nos da la orden a examinarnos nosotros mismos. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, y dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Cómo nos probamos a nosotros mismos? A ver si estamos o no estamos realmente. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Amados, no hay conocimiento alguno que sea tan importante para nosotros los creyentes como la certeza de que no estamos reprobados, que no estamos fuera de Cristo y que tenemos seguridad de nuestra salvación. La salvación es nuestra, el Señor la pagó, pero tenemos que tener esa salvación, esa seguridad completa. Por eso es que tenemos que examinarnos. Veamos, ¿y por qué el Señor nos manda a probar? Porque mucha gente dirá y dice lo siguiente. Veamos aquí lo que el Señor nos dice en Mateo capítulo 7. Mateo 7 del 21 al 27. Bendito sea el Señor. En su misericordia, el Señor nos enseña. Bendito sea. 7:21 al 27.
Y dice así, mire, por eso que tenemos que examinarnos cada día. Mire lo que dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si no, dejen de jugar con el perrito, atiendan por favor. Sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es Dios que nos está hablando, hermanos. Y nuestra salvación está en juego aquí. Muchos, la mayoría, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, dice el Señor, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué triste. Esto es lo que tenemos que evitar, amados hermanos. Y nosotros darnos cuenta de que ese perrito va afuera, por favor. Sáquenme la perrita afuera. Por favor. Bendito sea el Señor. No le vamos a dar la gloria al perro, y no al diablo, y no al Señor. Déjalo afuera. Bendito sea el Señor. Entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que es la palabra. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, ¿qué vemos, hermanos, aquí? Que tenemos que examinarnos nosotros cómo está nuestra relación con Dios. Porque podemos decir, Señor, Señor, Dios mío, yo estoy en la iglesia, yo soy tu hijo. Pero el Señor dice, no. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces tenemos que obedecer la palabra y hacer la voluntad de Dios para tener seguridad de nuestra salvación. Vamos a San Juan 5:24. San Juan 5:24. Bendito sea el Señor. Y dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra, oír la palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que dice el Señor aquí? El que oye mi palabra y cree en el Padre. Por lo tanto, amados hermanos, el oír y el creer son dos actos. Son actos, no son actos de un solo momento, no. Sino continuos. Todos los días tenemos que estar en relación con el Señor, oyendo su voz y creyéndole. Entonces vemos que es una acción continua de oír y creer en el Señor, oír y obedecer. Esto, amados hermanos, nos dará la seguridad de nuestra salvación. Veamos en San Juan mismo, capítulo 4, versículo 14. Ve aquí el Señor lo que nos ofrece para tener la seguridad de nuestra salvación.
Juan 4:14. Y dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que nos da Cristo, amados hermanos, es el agua de su palabra. Nos está dando el agua de vida en este momento, para que no tengamos sed del agua del mundo. No, sino el agua viva de la palabra, que tenemos que beberla todos los días, así como la palabra. Tenemos que comerla todos los días, porque ese es nuestro alimento. Veamos en Juan mismo, capítulo 5, versículo 39. Aquí nos da una enseñanza, una indicación al Señor, una orden, porque esto es una orden. Escudriñad las Escrituras, dice. Escudriñad. Estudia las Escrituras, estudia la palabra, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es la palabra la que nos habla de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo mismo hablándonos. Por eso tenemos que poner atención y reverencia y oír y obedecer lo que Dios nos dice. Debemos de estudiar las Escrituras con la dirección del Espíritu Santo, porque solo allí, en las Escrituras, encontramos la vida eterna. Entonces, de esa manera, nosotros aseguramos nuestra salvación, porque estamos creyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Porque ella nos enseña y nos revela a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Es a través de la palabra que conocemos a Cristo y podemos apreciar como nuestro Señor y nuestro Salvador. Veamos otra enseñanza en San Juan capítulo 6, del 35 al 40. Juan capítulo 6, del 35 al 40, hermanos. Esto es vida divina para nosotros, porque es el pan de vida. Y dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ya vimos que el agua de la palabra y también ahora es el pan de vida, que es Cristo. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Nosotros no estamos viéndolo, pero lo estamos escuchando. Y la mayoría no cree. Todo lo que el Padre me da, dice el Señor, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, el que nos salvó. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Padre no quiere que se pierda nadie, pero la gente se pierde porque quiere perderse, no porque el Padre lo desea, no. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, o sea, al Señor Jesucristo, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo es el pan de vida, amados hermanos. Ese pan delicioso que nos llena
nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nos llene ese pan de vida. Su palabra es nuestro alimento para asegurar nuestra salvación, amados hermanos. Sin alimento usted no crece y va a morirse físicamente, así mismo espiritualmente. Sin el alimento de la palabra vamos a morirnos y nos vamos a perder, amados hermanos. Y nosotros aquí el Señor nos dio esta enseñanza, nos está dando esta enseñanza, la seguridad de nuestra salvación. La voluntad del Padre es que nadie se pierda. Veamos lo que dice en Juan 3. Juan 3, 16 al 19. Mire, versos muy conocidos por nosotros, pero a veces, pero tenemos que recordarlo siempre. Juan capítulo 3, versículo 16 al 19. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Cristo no vino a juzgar al mundo, Él vino a salvarlo. Pero en la otra venida, en la próxima, cuando venga a la tierra, ahí va a venir a juzgar. Sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, el que no obedece, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no nos condena, nosotros mismos nos condenamos. Y esta es la condenación, que la luz, que es Cristo, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas del pecado del mundo que la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y nos sigue el Señor instruyendo con su palabra en Juan 6, San Juan 6 del 53 al 58. San Juan capítulo 6, versículos 53 al 48. Más nos desglosa. Es decir, nos está dando en la boca a cada uno el Señor para que la comamos esta palabra con facilidad. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, que es la palabra, su palabra, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida eterna. No hay salvación entonces. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. El que come la palabra del Señor y la obedece, porque permanecemos en Él y Él en nosotros, entonces tenemos vida eterna. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Porque Cristo nos trajo la vida eterna. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres, los judíos, comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Por eso que tenemos que alimentarnos del pan de vida, que es la palabra del Señor, amados hermanos. Bendito sea el Señor. La carne y la sangre de Cristo es su palabra escrita,
Cristo es la palabra viva, amados hermanos, que debe vivir en nosotros, dándonos seguridad de nuestra salvación. Veamos Juan, en Juan mismo, 14. San Juan 14. Bendito sea el Señor. Del 21 al 13. Perdón. Del 21 al 23. Juan 14, del 21 al 23, dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece. Tenemos que tener la palabra de Dios en el corazón para poder obedecerlos. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué precioso, hermano. El que verdaderamente ama a Cristo y obedece su palabra, experimenta la presencia y el amor del Padre y del Hijo por medio del Espíritu Santo en nosotros. Sí, amados. Aleluya. Dios nos advierte en Hebreos 2, 1 al 3. Hebreos, aquí viene la advertencia. Ya el Señor nos ha hablado, nos ha instruido, ahora ya nos da las advertencias, porque no podemos jugar con Él. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Y dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia, con más cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué nos está hablando el Señor hoy? Su palabra. No sea que nos deslicemos, no sea que nos resbalemos y caigamos y nos perdamos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme en el antiguo pacto, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución o pago, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Sí, amados, tenemos que poner mucho más cuidado, más atención. La salvación no es un juego. Nuestra vida está en peligro, porque nos espera un infierno por la eternidad y un cielo glorioso también por la eternidad. Nosotros escogemos aquí, ahora. Muchos jóvenes pueden decir: no, yo estoy joven todavía, después cuando sea viejo acepto a Cristo. ¿Y qué tal si esta noche nos vamos? Nos llama el Señor. Nos cae un palo, nos cae un rayo, lo que sea, y nos morimos. ¿Dónde vamos? ¿Al cielo o al infierno? Usted elige. Usted elige. El Señor nos está diciendo: esto no es un juego. Repito, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Son advertencias, hermano, porque el Señor no juega. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar.
Lo dice Dios. Ahora veamos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Y dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos? En que lo conocemos. ¿Y cómo sabemos que lo conocemos? Si guardamos sus mandamientos, si los obedecemos. Si no lo obedecemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. El que dice, yo le conozco, y no guarda, no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. En el cristiano que se cree salvo a su manera, pero no a la manera de Dios. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. La obediencia a la palabra, amados hermanos, perfecciona el amor de Dios en nosotros para salvarnos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice, muchos cristianos dicen, sí, yo soy cristiano, yo pertenezco a Cristo, voy a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la orden de Dios? Debe andar como Cristo anduvo en la tierra. ¿Cómo andaba Él? Haciendo la voluntad del Padre. Nada más. Haciendo la voluntad del Padre. Obedeciendo su palabra. Debemos caminar en obediencia a la palabra de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, y entonces tendremos plena y total seguridad de nuestra salvación. Porque sabemos en qué terreno estamos pisando. Estamos pisando la arena de las emociones del mundo o en la roca firme que es Jesucristo, su palabra escrita, hermano. Nosotros somos los que tenemos que ver, examinarnos. Bendito sea el Señor. Primera de Juan mismo, capítulo 2, versículo 15 al 17. Bendito sea el Señor. Mire lo que nos dice aquí. Más instrucciones. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué hay en el mundo, hermano? Perdición, pecado, muerte. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor de Dios no está en nosotros si amamos al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, mire lo que domina en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Qué miran tus ojos, amado hermano? Y la vanagloria de la vida, el orgullo, el ego, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está bajo Satanás. Entonces, ¿con quién nos identificamos? Y dice el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí tenemos, hermano, otra señal visible de la seguridad de nuestra salvación. Si deseamos ser salvos, no podemos amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que obedece la palabra de Él, permanece para siempre. Tiene vida eterna en el cielo. Vale la pena sacrificarnos, hermanos, y decir no. Si un amigo te dice, ven para acá, vamos acá a este lugar, dice, no puedo. No debo ir. Antes iba, ahora ya no. Porque hoy conozco la verdad.
y no puedo jugar con mi salvación. Yo quiero irme al cielo por la eternidad, a gozarme con mi familia que está en el cielo y no en el infierno, a quemarme con el diablo por la eternidad. Eso es el precio, hermano. Hay un cielo y un infierno esperándonos a todos y cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que tener la seguridad de nuestra salvación escuchando y obedeciendo al Señor. Bendito sea el Señor. Veamos en Primera de Juan, capítulo 2, del 24 al 25. Bendito sea el Señor. Y dice así: lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué hemos oído desde el principio, hermano? Cuando nos convertimos a Cristo, cuando hicimos el pacto con el Señor, cuando lo aceptamos a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador, cuando le entregamos nuestro corazón, cuando aprendimos a amarlo. Repito, lo que habéis oído desde el principio, la sana enseñanza, la sana doctrina, permanezca en vosotros. Esa enseñanza de la palabra. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Porque si nos cambiamos de doctrina, cambiando de enseñanza, cambio de evangelio, cambio de espíritu, hermanos, estamos perdidos. Porque aquí la Biblia lo dice bien clara, bien claro, que si lo que habéis oído desde el principio. Y el verso 25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, la salvación eterna, hermanos. Bendito sea el Señor. Los creyentes, amados hermanos, permanecerán en Cristo y tendrán salvación solo mientras permanezcamos en la doctrina de Cristo. No es que vamos a ser salvos, siempre salvos, porque creímos una vez en Cristo y nos olvidamos ya y cambiamos de doctrina, de enseñanza. No. Repito, los creyentes permanecerán en Cristo y tendrán salvación solo mientras permanezcan en la doctrina de Cristo. Y yo no lo digo, lo dice el Señor. Vamos a ver lo que dice la palabra. Segundo de Juan, segundo libro de Juan, el próximo a la vuelta, denle la vuelta a la página, hermano. Segunda de Juan, versículos 9 y 10, porque es un solo capítulo. Versículos 9 al 11, perdón. ¿Lo tienen? Cualquiera que se extravía. No es que se pierde en la calle. No. Se extravía de la fe, de la doctrina. Y no persevera en la doctrina de Cristo, la cual fuimos enseñados desde el principio, no tiene a Dios. Y amados, es penoso decir que el que no tiene a Dios tiene al diablo. El que persevera en la doctrina de Cristo, el que se mantiene fiel a la palabra de Dios, a su enseñanza, dirigido por el Espíritu Santo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno de estos extraviados que cambiaron de doctrina, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, se hace cómplice de ese falso que cambió la doctrina. Ahora, veamos una página más en Judas del 16 al 19.
Estos son los que cambiaron la doctrina. Dejaron a Cristo, dejaron al Espíritu Santo, dejaron a Dios. Y mira aquí lo que dice. Judas, versículo 16 al 19. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho económico. Les andan atrás del dinero. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo, ahora hermanos, estamos en los últimos tiempos, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones en las iglesias con sus falsas doctrinas. Los sensuales que no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu Santo. Están vacíos. Vamos a 1 de Juan 2:28. Retrocedamos a 1 de Juan 2:28. Y mire, el Señor nos sigue instruyendo. Y nos dice así. 1 de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. No te desvíes, no te desligues de Cristo, para que cuando se manifieste, cuando Él venga a levantar su iglesia, tengamos confianza, seguridad de nuestra salvación, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué va a pasar, amados hermanos, si suena la final trompeta y la iglesia de Cristo es levantada? Oh, ¿y qué dice? Y el que no está preparado se queda avergonzado. Y no solamente avergonzado de no haberse ido al cielo, sino a sufrir la gran tribulación. 7 años de martirio le espera, hasta que le corten la cabeza. Para salvarse tiene que pagar el precio de dejarse cortar la cabeza. Amados, si ahora que es gratis, no nos aprovechamos nosotros de esa oportunidad, para más tarde va a ser peor, hermano. Así que les aconsejo que nos alistemos para irnos con el Señor, porque no nos conviene por nada del mundo quedarnos. No, hermanos, no nos quedemos avergonzados. En la misma iglesia, ¿cuántos pastores se quedarán, hermano, por estar enseñando falsas doctrinas? Y los miembros de la iglesia decían: oiga, pastor, pero usted nos enseñó mal, por eso se quedó usted y nos quedamos nosotros. Qué vergüenza, hermano. Y lo peor es la perdición. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Y dice así. Mire lo que nos dice la palabra. Y la palabra no miente, no falla. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Practicar el pecado es pensar qué es lo que va a hacer. Sabe que va a hacer algo malo y sin embargo lo hace. Ese es un practicante de pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nosotros no podemos pecar deliberadamente, hermanos. Pecamos por descuido, por negligencia, pero no como práctica.
No, no, amados. No podemos practicar el pecado. Mucha gente los practica el pecado como practicar un deporte. Si queremos salvarnos, amados hermanos, no podemos practicar el pecado. No hacer un hábito, una costumbre del pecado. Porque en Cristo hemos muerto al pecado. Veamos lo que nos dice Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Bendito sea el Señor. Es que Dios nos ama tanto, hermanos, que nos instruye correctamente, nos disciplina con su palabra, porque nos ama. Él quiere que no nos perdamos, sino que nos salvemos. Romanos capítulo 6, del 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? Como muchos dicen, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Para que el perdón de Dios abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Imposible. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos sumergidos en las aguas, identificados con Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las hizo nuevas el Señor, para nuestro beneficio. Pero nosotros tenemos que escoger. Si vivimos agradando al mundo, entonces estamos cometiendo pecados. Entonces, no tenemos seguridad de nuestra salvación. Está en juego nuestra salvación. Amados, tenemos seguridad de la salvación porque amamos a los hermanos. Ese es otro también. Porque el amor de Dios es lo que nos une a todos los hermanos. Primera de Juan 3, 14 al 19. Primera de Juan, capítulo 3, del 14 al 19. Y dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, de muerte espiritual a vida eterna, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. En esto. En que Él, el Señor, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Imposible, hermano, porque Dios es amor y nosotros somos hijos del amor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que nuestro fruto sea visible. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aseguraremos nuestra salvación. Tendremos seguridad de nuestra salvación.
Bendito sea el Señor, amados hermanos. Ahora, los vencedores, porque hay vencedores y perdedores en la iglesia de Cristo. Pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso dice la palabra. Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores. Dice Romanos también. Lo dice. Ahora, los vencedores tenemos seguridad de nuestra salvación. Apocalipsis 3:5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Bendito sea el Señor. Por eso que tenemos que ser vencedores del pecado. Porque Cristo ya pagó. Vencedores del mundo, porque Cristo ya lo venció. Y dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el que pierde no va a tener vestiduras blancas y su nombre va a ser borrado del libro de la vida en el cielo. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles en el cielo. El vencedor. El Señor nos va a confesar delante del Padre y delante de los ángeles. Es decir, Padre, ángeles, miren, por este o por esta hermana yo morí. Es un vencedor, es una vencedora. Es algo maravilloso, hermanos. Tenemos seguridad de nuestra salvación cuando vivimos obedeciendo al Espíritu Santo y no a la carne. Repito, tenemos la seguridad de nuestra salvación cuando vivimos obedeciendo al Espíritu Santo y no a la carne. Romanos 8:1. Vamos a ver. Romanos 8:1. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y dice así: ahora que estamos en Cristo, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque hay dos grupos en la iglesia. En la iglesia de Cristo hay dos grupos. Unos que andan en la carne. Para ellos sí hay condenación. Porque aquí lo dice. Ahora pues ninguna condenación, repito, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Vamos un poquito más adelante. Romanos capítulo 8 mismo, del 14 al 17. ¿Lo tienen? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oh, ¿qué conlleva esto? Que los que no son guiados por el Espíritu Santo no son de Dios, no son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Por eso es que tenemos esa seguridad de salvación cuando vivimos obedeciendo al Espíritu Santo. El mismo Espíritu, el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos asegurada nuestra salvación. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si
es que padecemos juntamente con Él. Si es que vivimos identificados con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si no padecemos, hermanos, en este mundo, por causa del pecado, por apartarnos del pecado, no vamos a ser glorificados. Sí, amados hermanos. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Y dice así, ¿lo tienen? Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oh. Esta es seguridad, hermano. El Espíritu Santo, amados hermanos, nos enseña la norma bíblica de la seguridad de la salvación. Ya hemos visto todo aquí. Para ayudarnos a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y para terminar, vamos a 1 de Corintios 15, del 1 al 2. 1 de Corintios 15, del 1 al 2. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen? Y dice así: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, que te mantengas allí, por el cual asimismo, si retenéis, si guardad la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Sí, hermano. Esa es la seguridad de la salvación. Si estamos obedeciendo, si nos mantenemos en Cristo y en su palabra, somos salvos. Pero si no vivimos, si no obedecemos la palabra, entonces creí en vano. En vano creímos. Porque todo se pierde, hermano. Todo. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Padre. Padre mío, Padre santo, Padre bueno, porque tú nos has enseñado la seguridad de nuestra salvación, para cuidar nuestra salvación con temor y temblor, Padre. Oh, gracias, Padre, por tu palabra maravillosa, porque ella es el agua de vida, ella es el pan de vida que nos alimenta, que nos quita la sed y el hambre que el mundo nos ofrece, Señor. Tu vida y todo es mejor, Señor, esa vida eterna que tú trajiste del cielo, Señor, para enseñarnos a vivir, porque tú eres nuestro maestro, Señor. Tenemos que seguir tu ejemplo, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de tu palabra para poder obedecerla, para poder vivirla, Señor, para tener seguridad de nuestra salvación. Padre, gracias por la sangre preciosa que derramaste, Señor Jesucristo. Gracias, Padre adorado, porque nos diste tu Hijo para que muriera por nosotros, Señor.
¿Cómo no vamos a cuidar una salvación tan grande, Señor? ¿Cómo vamos a pisotear la sangre del Hijo de Dios, Señor, que fue derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, Padre? Ayúdanos, Señor, a valorar esa salvación. Ayúdanos a valorar esa vida eterna que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos, Señor, que juntamente todos hemos sido edificados, consolados y exhortados por ella. Padre mío, nos guardamos en tu palabra, porque solamente tu palabra tiene poder para sobreedificarnos en el cuerpo de Cristo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto como tu amado Hijo, Señor. Gracias, Padre. Te damos las gracias por todo, Señor.